Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores, pregrados y posgrados de alta calidad. Bienvenidos de nuevo a otra sección, otra clase de esta área o esta materia de ética que es transversal. Recordando que debemos de leer y releer unos documentos que se le envía y unas fotos que se envía también o también unos cuadros. Vemos que hoy en esta sección, segunda sección o segunda clase, el tema general, el contenido general, la titulábamos La moral y la ética en las dimensiones de la persona. La voy a tomar desde este cuadro y después trabajamos otro cuadro. En el centro de este cuadro o de esta figura tenemos la palabra persona. Y persona hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumerémosla para entenderla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces podemos trabajarlo de la siguiente manera mejor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Para entenderlo mejor. Esta parte y esa parte del centro como persona, porque hablamos de las dimensiones de la persona para enfocarlo en la moral y en lo ético. Y también entra aquí los valores, la moral y lo ético. La clase pasada ya habíamos hablado de lo ético, la moral y valores en los conceptos aclaratorios de cada uno. Ahora en esto vamos a trabajar. Pero lo central de ese contenido es la persona. Y nos preguntamos, ¿qué es persona? Y al hablar de persona, lo hablamos de un ser. Pero es un ser integral. Integral. Y al ser integral, está las dimensiones. Pero, ¿cómo es ese ser integral? Ese ser integral está preocupado por sí mismo, preocupado por sí mismo y por los demás. ¿Por qué dejo acá ser integral? Porque vamos a trabajar ser. ¿Qué es el ser? Ser es el que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Y hay varias clases de seres. El ser animal, el ser vegetal y el ser humano. Y la vez pasada estábamos hablando de la dignidad humana, la naturaleza humana. Esto hacer, el ser humano, con los demás seres, ser humano, porque es importante nosotros como persona, porque es un ser humano. Como humano somos diferentes a los otros seres. ¿Sí? Tenemos algo diferentísimo. Y ese algo diferente a los otros seres, el ser humano, es en la razón, el razonamiento. El razonamiento. La parte psicológica dicen que es inteligente, sí, bueno, pero razonar es solamente el hombre, la mujer. El hombre y la mujer, la humanidad, es el razonamiento, es la diferencia entre los demás seres vegetal, animal
y lo humano. El humano es el razonamiento. Por lo tanto, la razón de ser persona, es eso. Porque nosotros nos preguntamos, nos interrogamos, y ahí tenemos la parte filosófica, la parte sociológica, cómo nos relacionamos con el otro, la parte jurídica, etc. Bien, pero dice integral. ¿Por qué integral? Y al hablar de integral, tenemos 6 grandes. Aquí tenemos 6 grandes dimensiones. La próxima le hablamos de 5. Aquí, ¿por qué? Es, primero que todo, una dimensión privada. La dimensión privada. La segunda es la dimensión social. La dimensión social. Y esa dimensión social o pública, ¿sí? Dimensión social o pública. Otra dimensión grande de la persona es lo afectivo. Lo afectivo. Lo afectivo. Otra dimensión es lo cognitivo. Cognitivo. Lo cognitivo. Y la otra dimensión de lo cognitivo es lo volitivo. Volitivo. Lo volitivo. O sea, la voluntad. Y la otra es psicomotor. Psicomotor. Miremos esas 6 grandes dimensiones como persona, como ser integral. Porque hablando de ser integral, debemos de trabajar esas 6 dimensiones. Lo privado. Lo privado está lo íntimo, lo propio. Escribámoslo aquí. Lo íntimo, lo propio, lo mío, yo, lo que está dentro de mí, es lo privado. Por eso el respeto a su intimidad, el respeto a su propiedad, soy yo. Mi cuerpo es mío, no del otro. Y en la vez pasada, la clase pasada, hablábamos de la maldad y la bondad. Entonces, con la libertad podemos utilizar el libertinaje. Entonces, ese no es el ser como dentro de su dignidad, el respeto humano. Aquí, la intimidad. Lo social o lo público. Lo social o lo público lo tenemos la parte política. ¿Cómo me relaciono políticamente? Lo político. Y aquí no es tanto el gobierno y el Estado, todo esto, la parte política, sino es la acción. Es la forma de accionar frente a toda la vida. Ese accionar de toda la vida es lo primordial. Entonces, lo político como forma de accionar. Y dentro de lo político está las leyes, las normas. Como las normas para poder vivir bien dentro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta en relación con el otro. Lo afectivo está lo que es el cariño y la ternura. ¿Sí? El cariño y la ternura. Observemos acá que debemos ser cariñosos con el otro y tener ternura. Y hay unos valores importantes. Dentro del cognitivo es el conocimiento, es lo intelecto, es el conocimiento.
tenemos que tener un conocimiento. Recuerden que a partir del conocimiento, para ver la realidad, para poder tener una creencia. Ese conocimiento, ese intelecto que es importante, ¿sí? Es otra de ser integral. Dimensiones, son dimensiones de la persona. Lo intelecto, voy a repetirlo, la intimidad, o sea, lo privado, lo mío. Lo político, las normas, que es lo público, cómo me relaciono con el otro. Lo afectivo. Si tengo unas normas, unas leyes, tenemos que tener amor, cariño, ternura, aprecio por el otro, para poder vivir bien, sin perder de vista lo afectivo. Lo cognitivo, conocimiento, tenemos un intelecto. Tenemos una mente, por eso el razonamiento es diferente del ser humano a los otros seres, ¿sí? Y lo volitivo es la voluntad, esa voluntad que debemos de tener cuenta como libertad. Somos libres, ahí está la libertad que hablamos la vez pasada. Puedo hacer el mal o puedo hacer el bien. Tengo voluntad de hacer las cosas. Y me paro un poquito aquí. Dicen, no, es que para dejar el trago, dejar las cosas malas, tengo que cambiar en otro sistema de vida de mis creencias. No. Sino tengo voluntad, fuerza de voluntad, mi fuerza de voluntad. Ahí está la parte volitiva, dimensión volitiva, con mi libertad, mi opción de vida. Ese es el meollo del aspecto de la voluntad, la fuerza. No, yo dejo esto. ¿Por qué? Porque yo no concibo con unas razones de ser, o no me gusta. Bien, y el psicomotor son las habilidades y actividades. Habilidad, la habilidad, ¿para qué sirvo? ¿Sí? Es el servicio, la habilidad y la actividad. La actividad. Y esa habilidad y esa actividad es el servicio. ¿Por qué me preparo? Para servir mejor. ¿Cómo? Con mi habilidad. ¿Cuál es mi habilidad? Frente a unos conocimientos adquiridos en estudio, en lo que sea, para poder relacionarme mejor, ¿sí? Para servir mejor. Por eso ahí está la opción. Eso es lo que la habilidad y la actividad es la vocación de cada uno. Psicomotor es lo que yo puedo hacer, lo que puedo organizar y ponerlo a funcionar, formarle lo práctico, ¿sí? La praxis de esto, de lo que yo con todas estas los demás, con mi voluntad, mi fuerza de voluntad, con mis conocimientos, con mi cariño, con mi ternura, llegar aquí a la parte psicomotora, ¿sí? Sin perder de vista mi intimidad. Bien, esta parte de estas dimensiones vemos como el entrelace de varias de las dimensiones. La privada con lo público nos da una parte importante que es la sensibilidad. Somos sensibles ante el problema del otro. La sensibilidad, voy a escribir aquí. La sensibilidad es el entrelace, el cruce de lo privado con lo público, la sensibilidad. Por ejemplo, hay un problema
que alguien murió. Soy sensible a esa realidad, ¿sí? A esta realidad que es pública, pero sin perder de vista mi intimidad, ¿sí? La sensibilidad. Y de esa sensibilidad, ahí aparece otros valores, la sociabilidad. La sociabilidad y la solidaridad. Somos solidarios. Solidaridad. Mira que aparecen ya los valores. Soy sensible al problema sin perder mi intimidad, mi parte propia, y soy sociable y soy solidario. El entrelace de lo público con lo afectivo, del cariño, el aprecio, la ternura, con todo lo que es las normas, las leyes que me induce al manual de convivencia, llamémoslo también, viene la autenticidad. Sí. Soy auténtico. La autenticidad. Es importante esta palabra. La autenticidad, que son valores importantes, que llega a otro valor esencial, que es la verdad, la veracidad. La verdad o veracidad. Esa veracidad nos conlleva a la seguridad. Soy auténtico. Seguro, seguridad. Me da seguridad para vivir, pero es dentro de las normas y lo afectivo, mi seguridad. ¿Cómo aprecio a otra persona? No le doy precio, sino lo aprecio. Recuerden los valores que entre las cosas y la persona. Lo aprecio porque es la autenticidad, sin perder de vista esta palabra. Y hay una seguridad y una veracidad. Por eso es importante, y Dios y Jesucristo nos lo habla, la veracidad. Dice la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, la vida y el camino. Camino, la verdad y la vida, dice en el Evangelio. Y otra relación entre lo afectivo y lo cognitivo, vemos aquí el entrelace y nos da otra palabra que es un valor, que es mi comprensión. ¿Cómo comprendo? Con lo afectivo, mi conocimiento, comprendo. La comprensión. Entonces voy a escribir aquí la comprensión. Si al partir de la comprensión tengo equidad, le doy la importancia a cada uno y soy equilibrado, equidad. A cada uno se le da lo que es, lo que vale. La equidad. Y aparece aquí la tolerancia. Comprendo y tolero. La tolerancia. Es importantísimo comprender y tener una tolerancia y la equidad. Ahí aparecen unos valores importantísimos que también son éticos, son valores éticos y valores morales. Aparece también otro entrelace entre lo que es lo volitivo, o sea, la voluntad, la libertad, mi fuerza de voluntad, con mi conocimiento, con mi intelecto, con la parte cognitiva, aparece la racionalidad. Aquí estaba el razonamiento, racionalidad.
Entonces, escribamos racionalidad. La racionalidad es como la unión de estos dos, el entrelace de lo volitivo con lo cognitivo. Y esa racionalidad aparece el juicio y la razón. Otros valores éticos, la razón es la razón de ser y el juicio. El juicio que doy ante eso. Por eso la justicia. Ya, aquí entre paréntesis escribamos la justicia. Ahí aparece la justicia. Cómo soy justo con el otro. La racionalidad. Razonamiento. ¿Cómo aparece? Si yo conozco el caso, con mi voluntad, con mi libertad, opto para darle justicia al otro. Ahí están los valores éticos y morales y sociales. Dentro de lo psicomotor, con lo volitivo, o sea, la habilidad que tengo, con la actividad frente a la voluntad, se entrelazan y da el compromiso. Mi compromiso, nuestro compromiso es mi compromiso. Nuestro compromiso. Un valor importante. Comprometerme con el otro. ¿Cómo me comprometo a ayudarle al otro? ¿Cómo le sirvo al otro? Y aquí está lo de la relación. La relación con el otro. ¿Cómo comparto con el otro? ¿Cómo me comunico con el otro? La comunicación. Oiga, aquí hay la relación y la comunicación. Mi compromiso es comunicarme con el otro. Y comunicarme con el otro no solamente es hablarle, sino encontrar el problema, su necesidad que con mi habilidad puedo servirle. Con mi actividad puedo servirle. Eso es lo psicomotor, unido con lo volitivo, con mi fuerza de voluntad, con mi libertad, con mi opción. Ahí está la vocación. Me relaciono con el otro, me comunico y veo la necesidad. Recuerde el primer cuadro que vimos, ¿sí? Conocimiento, y veíamos la verdad, la realidad, para ver una creencia, esa creencia del otro que necesita allí. Pero a la vez de esta parte psicomotora, la dimensión psicomotora con lo privado se une y ahí está la identidad. Soy yo, cada uno, soy idéntico. La identidad. Soy hombre, soy mujer, soy católico, no soy católico, soy cristiano, etc. Me entrego a estos trabajos laborales de educación, soy mecánico, pero una entrega total. Desde mi psicomotor, mi habilidad, con lo que yo sé, con lo mío, mi propiedad. Soy idéntico. Mi identidad. Y al ser idéntico, parte algo importante. A partir de eso, tengo que tener autoestima. Oiga, mira, la palabra autoestima aparece ahí. Autoestima, soy yo. Cómo me estimo, cómo me quiero, me aprecio. Y esa es mi identidad. Unido lo privado con lo psicomotor. Mi autoestima. Y a la vez de la autoestima, tengo prudencia para no afectar al otro. Prudencia.
Y ahí están los grandes valores también. Entonces, repetimos: prudencia, autoestima, solidaridad, sociabilidad, seguridad, veracidad, equidad, tolerancia, razón, juicio o justicia, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos con el otro. Es mi compromiso, mi identidad, mi sensibilidad, mi autenticidad, mi comprensión, mi racionalidad. Entonces, miren, ese ser integral debe de tener unos valores éticos y valores morales que estábamos hablando sobre el tema. Es que no hay que continuar o desmembrarnos del tema central, del contenido central, que es la moral y la ética en las dimensiones de la persona, partiendo de persona, el ser integral. Pero, ¿por qué dice preocupado por sí mismo? Preocupado por sí mismo, por su identidad, por su intimidad, ¿sí? Por su parte privada. Y preocupado por los demás cuando me relaciono, como me comunico a través de todos los otros elementos, que es lo público, lo afectivo, lo cognitivo, lo volitivo. Y el servicio que presto con la parte psicomotora de mi ser. Partimos de esto, ¿por qué? Porque son esenciales esas grandes dimensiones. Estas grandes dimensiones que trabajamos, relacionados con los valores éticos y morales, está ahí, en ese cuadro. Pero hay otra forma de ese ser integral, para vivir mejor nuestra comunicación y nuestra relación con el otro y conmigo mismo. Tenemos que relacionarnos con nosotros mismos. ¿Pero a través de qué? De la teoría y la práctica, que es valor ético y valor moral. Los valores morales. ¿Cómo? Esta parte son otra forma de las dimensiones. Vamos a trabajarlas. ¿Cuál es la primera? Una dimensión. Voy a escribir aquí dimensión. O estadios, o dimensiones. Esas dimensiones, la primera es lo físico o corporal. Y lo vamos a ir comparando con ese cuadro que hicimos. Ese cuadro que coloqué aquí con todos los valores. Lo físico o corporal. Segundo, lo intelectual, lo intelecto. Tercero, es lo que nosotros tenemos dentro de cada uno, lo emocional. Lo emocional. Lo emocional. Cuarto, lo social. Y quinto, lo espiritual. Si nosotros llevamos estas dimensiones a un mundo y comparamos con la otra parte de íntima, tenemos, por ejemplo, la parte físico, corporal, intelectual y emocional, es lo nuestro, de cada uno. ¿Para qué? Para que esta parte social sea de agradable en valores éticos sociales, en valores éticos relacionales y morales y espirituales. Entonces, lo físico está relacionado con un mundo, el mundo de nuestra intimidad.
de mi intimidad, ¿sí? De lo que soy, de lo que puedo dar, de lo psicomotor, la parte íntima, lo mío, ¿sí? Lo que yo puedo dar para el otro. El intelectual está en el mundo del intelecto, de los conocimientos. Ese conocimiento que se adquiere y en el primer cuadro que hicimos en esas circunferencias, de ese conocimiento de una realidad que debo de vivir y estoy viviendo para sacar mi ciencia, para sacar mi creencia. Entonces, el intelecto es importante. Es un mundo de esto. Lo emocional se trabaja con el mundo psicológico, la psiquis, lo psicológico y lo emotivo, ¿sí? Oiga, es la parte importante porque la parte psicológica, si nosotros no manejamos la emoción para trabajar, la emoción para jugar, no siento que estoy agradando al otro en cualquier actividad. Bueno, llamémoslo el juego o la natación o el mismo dictar estas clases. Si no me emociono y no siento esto, las cosas no salen bien. Toca emocionarnos. Nos toca vivir ese sentimiento, llamémoslo aquí también un mundo de sentimientos. Ese sentimiento que tengo, el sentimiento frente a lo que estoy realizando, a lo psicomotor, a lo intimidad y a lo mi privado. Con normas y leyes que tienen que manejarse dentro de otra dimensión que es lo social, sin perder de vista esto. Y en la parte social es un mundo de relaciones. ¿Cómo me relaciono con el otro? Es mi relación con el otro? Pero si esta parte psicomotora de sentimientos, de emotividad, de intelecto, vemos que esa relación con el otro se pierde. Lo espiritual, la dimensión espiritual es manejada en la parte moral, ético-moral. Y eso es en un mundo de creencias y un mundo de fe. La fe. Sí, la fe en mí mismo, la fe en el otro, en las instituciones y la fe en mis comunidades que estoy manejando o en la sociedad que estoy relacionado. Un mundo. Y eso es formando mis creencias, mi credo, mi forma de ser, mi ciencia. ¿Sí? El primer cuadro que sacamos, conocimiento de la realidad y mi ciencia que adquiero para poder sacar mi psicomotor a lucirme y relacionarme con el otro. Entonces, miren, estas 5 grandes dimensiones están unidas a lo que es la ética, que es lo sociológico. Lo sociológico, que es esa parte. Voy a escribir aquí, lo sociológico. Lo intelecto y la parte esto es lo filosófico.
filosófico. Sociológico, lo filosófico, y también aquí tenemos algo más importante, una de las cosas más importantes, la parte jurídica. Sí, la parte jurídica que está dentro de la relación con lo otro, que lo jurídico. O sea, en el primer cuadro es lo político, lo público, que es las leyes, las normas, cómo estoy dentro de aquí, allí. Otra ética, aquí, sociológico, y la moral, que son mis creencias. Y ahí aparece 4 grandes éticas. Primera, la filosófica. Segunda, lo sociológico. Tercero, la ética jurídica, que es las normas, las leyes. Y cuarto, la ética moral. Es la relación con el otro del pensamiento. Pero sin perder de vista no es mi intimidad, lo mío, lo auténtico. ¿Sí? Que también todo esto está alrededor, yo lo coloqué de últimas, es mi intimidad, lo mío. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo es donde practico, hago mi praxis, ¿sí? Mi parte moral, mi praxis de todas las otras éticas. Primero, lo filosófico. Cómo mi conocimiento se pone en práctica a través de mi parte corporal o física. Lo que estoy haciendo, lo que estamos realizando con ustedes, señores estudiantes, señoritas estudiantes. Mira, esa es la praxis de todos estos éticos. Y la moral mía, la moral de cada uno, la praxis. Pero esto lo realizamos a través de lo físico. Dentro de ese filosófico también, aparte de eso, mi parte social lo practico a través de mi cuerpo, a través de mi comunicación, a través de mi relación, a través de qué estoy haciendo para servirle a los demás. En el primer cuadro hablábamos de la autenticidad. ¿Qué soy para el otro? ¿Y qué estoy haciendo por el otro? Es el servicio. Y en la parte jurídica, ¿por qué? Porque es como unas normas, manual de convivencia, llamémoslo, de convivencia, manual de convivencia. Tengo unas normas, unas leyes para manejar esa parte jurídica, esa parte social, esa parte pública, ¿sí? La parte pública que hablábamos en el primer cuadro. Esa parte pública para manejarlo dentro de una sociedad. Pero además, dentro de la misma sociedad, tenemos unas creencias, que es la parte moral, lo ético-moral, que es la relación con Dios. Y esa relación con Dios está en la oración. ¿Sí? Que varios no creen en esto. Eso ya es de cada uno. La libertad que se le da a cada uno para creer o no creer en la oración, de hacer o no hacer. Es libertad, que hablábamos en el primer cuadro, donde hablábamos de la relación, mi compromiso, mi racionalidad
y mi volitivo, la parte volitiva, mi libertad, mi fuerza de voluntad para hacer las cosas. Y ahí está la parte ética y la parte moral. Si nosotros vamos a esta parte jurídica, la parte filosófica, que es la parte filosófica es lo que pienso, razono y analizo de todo lo demás. ¿Sí? Ahí queda como la parte teórica, pero pasamos sin perder de vista lo jurídico, hay unas normas, unas leyes. Si me permiten, vamos a ahorrar aquí. Esas leyes, tenemos unas leyes en el mundo, leyes que son 3 grandes leyes. ¿Cuáles son las 3 grandes leyes? La primera es la ley natural. ¿Sí? La ley natural. ¿Cuál es la ley natural? ¿En qué se rige la ley natural? De los elementos naturales, ¿sí? De la conciencia de cada uno. ¿Por qué la conciencia? Cuando tomamos conciencia de las cosas que existen, de esa realidad, y retomamos esa naturaleza y decimos, bueno, en la naturaleza aparece allí elementos que no podemos, aunque sea el primitivo, aunque sea la persona que no lo sabe, no ha leído, no ha estudiado libros, ni bibliotecas, ni nada, pero la misma naturaleza, los fenómenos naturales no lo enseñan, los fenómenos naturales. Cuando llueve, ¿qué hacemos? Escampamos. Cuando nos metemos al agua, ¿qué hacemos? No respiramos. Tenemos que salir rápido para poder respirar. Y eso es fenómeno natural. Un trueno, decimos, oiga, ¿qué pasó? Ese trueno nos lleva a refugiarnos, etc. Todos esos elementos, y es una ley natural. Uno no puede decir, bueno, me voy a lanzar de este 3er piso, porque la conciencia, mire, aquí sí funciona es la conciencia de cada persona, donde le dicen, no lo haga frente a un elemento natural. La conciencia es la voz que le dice a uno no. ¿Sí? Bien, esa es la ley natural. Otra ley, la ley humana. La ley humana son normas, son manuales de convivencia. En los mismos colegios, en las mismas universidades, hay manuales de convivencia, en los mismos institutos, manuales de convivencias que se transforman para vivir bien, para poder vivir bien. Entonces ahí está las leyes de educación, las leyes de cómo utilizar el agua, bueno, hay una cantidad de leyes que forman la humanidad para poder trabajar, relacionarnos con el otro y vivir bien dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Las leyes humanas son normas disciplinarias para poder vivir bien. Por ejemplo, en un conjunto residencial también hay unas normas disciplinarias que se llama manual de convivencia o formas de vivir, convivencia dentro de una comunidad para poder relacionarnos mejor con el otro. Porque sin normas disciplinarias no hacemos lo que tenemos que hacer y a veces afectamos al otro. Entonces ahí está la parte humana. Y por eso lo jurídico es importante. Y dentro de la sociedad, dentro de un país, el mismo Congreso
Senado lo hace para orientar mejor la comunidad de todo un país. Lo mismo que pasa en un pueblo, una ciudad. Sin esas normas no podemos vivir. Entonces, hay otras leyes. La ley de Dios. La ley de Dios, que está dirigida por los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que se orientan a vivir bien cada uno, y a vivir bien con el otro, y a vivir bien con Dios. Los 10 mandamientos también se llama decálogo, decados, el 10 logos tratados, los 10 tratados para vivir bien. Decálogos son normas también. Las 3 primeras se basan en una relación con Dios, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Las 3 primeras. Y las 7 últimas es la relación con el prójimo. Llámese prójimo el más cercano. Es el otro, la otra persona, es la comunidad. Es el ser humano que está cerca a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo me relaciono? Y ahí está lo ético moral. Lo ético moral. La relación con mi prójimo. Dice, honrar a padre y madre. Muy bueno. No matar, no robar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, no desear las cosas ajenas, etc. Entonces, miren, no mentir. Ahí está, no mentir, es decir, ser veraz. El primer cuadro lo decía, la veracidad. La veracidad. Entonces, en la relación con los demás, el decálogo lo dice. Y San Juan lo repite. Jesús nos lo dijo en su tiempo, en su época de vida. Nos dijo, amar a Dios, amen a Dios y amen a su prójimo. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor mandamiento? Le preguntaron. Dijo, no, ame a Dios. Lo resumió en 2. Ama a Dios y a su prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Yo tengo que amarme, mi intimidad, mi físico, mi parte corporal. Esta parte corporal, esto que se acaba, que se arruga, que se agota, tenemos que también tener en cuenta que es importante para mi dignidad humana, para mi calidad humana, y vivir bien. No olviden leer todos los elementos que se le envían por esos cuadros y los resúmenes, lo que dialogan los grandes maestros que también de ética se puede leer y concretar. Léalo, escríbalo y compréndalo para poder vivir bien, para vivir mejor. Sí. Y con esto, pues, vemos otro repaso que son las dimensiones de la ética y la moral de la persona. Sin olvidar que somos seres integrales. No solamente somos físico-culturistas, nada más, ¿no? Ni somos solamente intelectuales. Sí es parte importante, es la parte, pero no es el todo. No solamente somos emotivos, que es parte esencial para mi vida y tenemos que educarla. Y no solamente que tenemos que estar sonriendo únicamente a los demás,
sin perder de vista esta dimensión espiritual, nuestra creencia, nuestra fe. No olviden, repito, no olviden de escuchar los temas importantes que le mandamos, los videos y lo que se dialoga, repasar estos cuadros que les coloqué, les dibujé, les realicé en esta clase, y le agradezco inmensamente por su atención. Te agradezco inmensamente porque esta es nuestra forma de vivir en la sociedad y en la comunidad. Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores, pregrados y posgrados de alta calidad.